cordial saludo de mi parte, deseándole que se encuentre lo mejor y que Diosito la esté bendiciendo grandemente. Pues mi nombre es Hamilton Ezequiel Carmona de Paz. Pues en este momento me ha correspondido hacer la entrevista sobre el mito de la caverna. Pues sabemos que por motivos de la pandemia no podemos estar cerca de varias personas y evitar aglomeraciones. En mi caso yo haré una videollamada donde estará grabado toda la videollamada sobre la entrevista, y pues a la persona a quien le haré la entrevista estará desde la comunidad de su casa, al igual que mi persona. Entonces espero lograr enfatizar todos los temas en las preguntas sobre el mito de la caverna. Empezaríamos con la entrevista. Bueno, muy buen día, Robinson. Espero te encontres bien. Pues como habíamos platicado ya anteriormente, es que era el tema sobre el mito de la caverna, de que ya se había previsualizado un video anteriormente. Entonces sería una pequeña entrevista sobre el mito de la caverna, que ese sería el tema en sí. Entonces voy a hacer una serie de preguntas sobre qué es el mito de la caverna y demás. Entonces espero contar con la participación de vida. Entonces vamos a dar a conocer la primera pregunta. Que la primera pregunta dice: ¿qué fue lo primero de que se te vino a la mente a la hora de escuchar sobre el mito de la caverna sin antes haber visto el video? Pues, antes que nada, pues te agradezco por la invitación, por poder entrevistarme. La verdad, muy agradable, y pues ojalá pues pueda aportar de la mayor manera. Hablar del mito de la caverna, filosóficamente sabemos que es una de las anécdotas más conocidas en el mundo de la filosofía por el gran famoso Platón. Antes de que nada, pues al visualizar, antes, con el solo título decir el mito de la caverna, sabemos que una caverna es por decir en nuestras palabras coloquiales, que es una cueva. Entonces, yo la verdad solo visualizaba una cueva, pero nunca supe de qué se trataba. O sea, esas fueron mis primeras impresiones. Una cueva, pero nunca si un animal, unas personas, o qué iba a encontrar en esa caverna. Entonces, simplemente eso te puedo decir de que se me vino a la mente. Bueno, ya respondí a la primera pregunta, ¿va? Que está muy bien estructurada tu respuesta, ya que comúnmente todos, solo al escuchar el mito de la caverna, lo primero que se nos venía a la mente era una cueva, ¿verdad? No sabíamos de qué trataba el tema, ya que solamente al escuchar el nombre del tema ya nuestro cerebro estaba interpretando imágenes. Entonces ya con el tema ya con el video ya visto anteriormente, vamos con la siguiente pregunta, que sería ¿cómo cómo mirarías el mito de la caverna en tu vida diaria? ¿Cómo interpretarías tú en tu vida el mito de la caverna? Pues fíjate que hablar de este mito abarca muchas cosas en la vida cotidiana de uno. Si te puedes dar cuenta, nosotros vivimos alrededor de muchas potencias que dominan el mundo. Una de las principales es la religión. Si te das cuenta, una religión te inculca una creencia de cómo fue creado el mundo. Entonces, de uno depende cómo, sea si creerlo o no creerlo. Entonces ahí fue cuando viene la separación de un humano. Si te das cuenta, el mito de la caverna, habían unos prisioneros, que había una pared que separaba a los prisioneros, y acá atrás de la pared había una fogata, las cuales pasaban otras personas con unos objetos haciendo unas pequeñas sombras. Nosotros somos esos prisioneros. Nosotros, o sea, las potencias que dominan el mundo son las que están atrás. A veces nos meten ideas y nosotros, pues depende si sí creer o no creer. Entonces, el mito de la caverna así lo veo visualizado. La religión nos dicen, pues, dependientemente si sos cristiano, si sos budista, islámico, o sos politeísta o ateo, simplemente. Entonces, ese es un pequeño ejemplo, pero también te puedes dar cuenta dentro de los centros de gobiernos. Por ejemplo, nuestro presidente actual, tenemos a Alejandro Yamatei. Él dice: Guatemala es un país que simplemente
está bien, la desnutrición ya se fue, todas las mentiras o no sé, pero Yamatei es el que está mostrando pequeñas figuras que quiere que nosotros veamos y creamos que sí es así, pero a veces nosotros somos los que decimos, sí, las cosas son así, pero a la larga, pues hay personas que despiertan o no despiertan. Aquellas personas que salen de esa curiosidad son aquellas que salieron a la vida y a ver el sol. Entonces, esos son los pequeños ejemplos que yo puedo interpretar como el mito de la caverna en la vida cotidiana. Pues muy bien, igualmente manera la respuesta estuvo muy estructurada, la verdad, porque esa es la interpretación que la mayoría de personas tenemos. Ya con la siguiente pregunta, ¿qué simbolizan las sombras que presentan los objetos delante de la hoguera? Para vos, en cierto punto. Pues como te contaba anteriormente, mira, te pongo el del centro de gobierno, por ejemplo, en nuestro presidente actual. Él dice, yo esto, yo hago lo otro, y nos muestra a veces en sus mensajes presidenciales de que él está haciendo lo otro, pequeñas cifras, nos muestra pequeñas imágenes, cosas que nosotros nos hace decir, ah, qué buen presidente o qué mal presidente, pero entonces esos objetos que demuestran es por decir, son cosas que nos quieren inducir en la cabeza, para decir, las cosas son así, aunque no sean buenas o malas. Lo otro es, por ejemplo, en la religión cristiana nos dicen Jesús fue tal persona y nosotros nos los inculcan en la cabeza. Entonces hagamos de cuenta que esos objetos que pasaban acá son las representaciones que a nosotros, a veces las personas nos hacen meternos a la cabeza y nosotros decir, sí, así son las cosas. Eso es en realidad la respuesta que te podría dar a eso. Pues muchas gracias. Entonces seguiríamos con la siguiente pregunta. Entonces, ya como sabíamos de que uno de los prisioneros logró salir de la caverna, ¿cuál sería la impresión del prisionero al salir al mundo exterior, digamos, ya al salir ya de la caverna? ¿Cuál sería su impresión del mundo? Pues fíjate de que si te diste cuenta, en un análisis hablaba sobre de que el mito de la caverna abarca dos cosas, el cual es lo que a nosotros nos hacen creer. Si uno es ignorante, se lo cree, pero eso va a base de lo que nosotros visualizamos día a día en nuestro entorno. Y a veces las cosas no son así, con simple el hecho de verlo, pues a veces decimos, sí, las cosas son así, pero no. Ahí entra el siguiente punto, que es el conocimiento. Entonces, este personaje que salió a la caverna, es decir, nosotros somos ignorantes en un punto, pero cuando nos abrimos a la puerta del conocimiento, entendemos las cosas, entonces no fácilmente vamos a creer. Si te das cuenta, ese personaje salió, miró el sol y se quedó así impactado. ¿Qué es esto? Viví en una mentira durante toda mi vida. Es lo mismo de nosotros. Cuando a veces nosotros creemos algo que sí ni siquiera pues sabemos, pero no nos hemos visualizado, decimos, ah, sí es así, pero cuando en verdad conocemos el tema, ya decimos, ah, no, eso no es así, esta cosa ha cambiado, o sea, nuestro pensamiento es distinto. Entonces, el conocimiento es esa parte que esa persona salió, fue como si quien dijo, obtuvo conocimiento de qué sí es en verdad las cosas. Ajá, sí, tienes mucha razón. Pues como vimos de que también, qué le ocurrió con los otros compañeros, pues lamentablemente no le creyeron al otro compañero, y que al final ellos se quedaron en su ignorancia. Y ya hablando ya en la vida actual, digamos, él salió de su ignorancia y ellos se quedaron ignorantes, ¿verdad? Entonces, vamos con otra pregunta. Más o menos, para vos, ¿qué simbolizaría el trayecto que recorrió el prisionero? En sí, ¿qué significa ese trayecto que hizo el prisionero a la hora de salir de la caverna? Pues mira, el trayecto presenta nuestras vidas diarias. Si nos ponemos a analizar, nosotros hagamos de cuenta, desde que nacemos al punto de que iniciemos una escuela, se nos hace el conocimiento, se nos empiezan a meter cosas, pequeñas cosas. Por ejemplo,
te puedo mencionar de que ese trayecto, desde que el punto que salió este personaje y fue viendo que una hoguera estaba haciendo sombras y que pequeños objetos pasaban ahí, entonces a veces uno se hace pequeñas saliéndose de la ignorancia. Si te das cuenta, cuando vos sos pequeñito, miras a veces alguna figurita y ni siquiera sabes, simplemente dices, ah, qué bonito, pero nunca sabes el significado. O no sé si te pasó un día, tenés un libro, por ejemplo, te puedo mostrar, vos no sabías leer, pero sin embargo tenías un libro y te pones a decir cosas que ni siquiera existían, pero de poco en poco, cuando vos vas descubriendo y llegando al punto de qué significan las cosas, ya vas interpretando lo que en ese punto vas aprendiendo. Y este prisionero, así pasó lo mismo, él empezó a obtener pequeños conocimientos de poco en poco hasta salir a una realidad, que es lo que a nosotros nos pasa, tanto como te digo, en el aprendizaje que uno tiene, también en las potencias que a nosotros nos dominan. Pues eso te podía explicar, o así lo interpreto. Muy bien, entonces, pues esas explicaciones que nos has dado ya anteriormente, desde que ha empezado la explicación, cómo se plantearon las preguntas, pues han estado muy bien. Y digamos que esto fuera una pregunta fuera de qué entendiera Platón por ignorancia, o qué entendemos por una ignorancia en ese tiempo, más o menos, que se dio el mito de la caverna. Pues fíjate de que si te das cuenta, los antiguos pensadores, los antiguos filósofos, cada quien tenía pensares distintos. Platón, Aristóteles, Sócrates, todos estos personajes tenían pensamientos distintos. Cada quien, el mundo se giraba en su cabeza, todo era subjetivo, cada quien pensaba como si era. Pues yo no te podría decir la ignorancia. Tal vez te puedo dar un ejemplo en el cristianismo. En el cristianismo, no sé si sabes un poco de la historia cuando los romanos o los judíos empezaban a correr a los cristianos. Todo empezó porque empezaron los cristianos a decir, mira, hay un Dios que hace milagros, un Dios que hace lo otro, un Dios que, mira, resucitó, o sea, empezó a decir un montón de cosas, pero en el punto, o sea, ellos decían, ah, qué interesante, contame más de esta persona, contame lo otro, pero en el punto donde dijeron, pero mira, él murió y resucitó al siguiente día, o sea, ahí empezaron a decir, o sea, eso no es creíble, pues, o sea, y todos estaban lavándole el cerebro, pero cuando dijeron, no, esto es una mentira, entonces empezaron, no, esas pajas, esas mentiras, sí, hablando en el buen chapín, o sea, esas mentiras, esas puras pajas los que vos estás contando. Entonces, una ignorancia era eso, de que pues a nosotros nos hacen creer cosas que a veces pues, ya es cuestión de uno, si lo cree o no lo cree, pero hay personas que dicen, no, mira, eso está mal, porque tienen fundamentos. Y las personas ignorantes, como te decía, tal vez Platón, a las personas que simplemente se dejaban llevar por cosas subjetivas, solo por lo físico, y nunca descubrían el significado de las cosas. Ya. Muy bien, Robinson. Entonces, como habíamos visto anteriormente, habían varios símbolos, como lo fueron las cadenas, también el camino que se mencionó hace unos momentos, las sombras, la luz, el fuego, el muro, la caverna. Entonces, de todos estos símbolos o enunciados que acabo de mencionar, la luz en sí para vos, ¿qué reflejaría entonces? ¿Qué significaría la luz para esas tres personas? ¿La luz qué significaría? Pues la luz, dependiendo, el sol, la hoguera, que son las fuentes principales de luz que vimos en esa teoría, pues como te digo, son una pequeña iluminación de decir, ah, no, estas cosas son de distinta manera. La luz presentaría los pequeños saberes que nosotros vamos obteniendo de poco en poco. Aunque a veces hay luces que nos hacen creer. Si te das cuenta, la hoguera en sí solo presentaba una pequeña luz al otro lado de la caverna, y cuando pasaban cosas enfrente se formaban pequeñas sombras. O sea, a veces también conocimientos que nos hacen a nosotros creer y sin embargo son cosas falsas. Entonces, como te digo, pues
es el conocimiento, pero no todo el conocimiento a veces es verdadero, y es a criterio de cada uno. Entonces, muchas gracias Robinson el tiempo prestado por la entrevista, ¿verdad? De que el tema quedó muy claro, quedó bien impartido en cierto momento, ya que la visualización del video ayudó bastante. De verdad que gracias por el tiempo prestado y por atender ahí sí que a mi entrevista. Entonces, te agradecería bastante. Entonces, si tienes algunas palabritas ahí también. Pues ahí sí no es de una molestia, igual gracias a vos por la invitación. Fíjate de que hablar de esta pequeña historia es bastante amplio. No solo se quedaría acá, pero solo para modo, no sé si has visto la película de Matrix. La película de Matrix nos da una clara referencia, y así como esta película hay muchas, pero Matrix, eh, la primerita película, cuando un personaje, el principal, el que es el elegido, siempre tiene pequeños sueños y empieza a ver un mundo que no es así. Y de ahí lo empiezan a perseguir, al final de cuentas que se cuenta con una resistencia y le empieza a contar una realidad que está fuera de donde viven y que le dice que donde ellos viven es una mentira, todo es algo que fue inventado por una persona. Entonces, el mito de la caverna siempre nos representa algo similar a ello. Incluso la escena donde les da dos pastillas, una azul y una roja, ahí sí con cuál se quiere quedar uno. Entonces, nuestra vida cotidiana siempre está representada en esto. A veces nosotros vivimos en pequeñas realidades que nosotros nos creamos en nuestras cabezas, pero sin embargo el mundo exterior es muy distinto. Entonces, pero eso es lo único que te quería agregar, pero cada quien vive de su manera, cada quien vive en una caverna, cada quien gira el mundo dentro de una caverna, pero sin embargo el mundo exterior es muy amplio y pequeñas personas son las que salen al lapso a su convivencia, más que todo a vivir la realidad del mundo. Eso es lo único que te puedo agregar. Igual gracias por la invitación y con gusto en otra ocasión ahí estamos para apoyarte. Entonces esta fue la pequeña entrevista que se pudo hacer sobre el mito de la caverna. De mi parte muy agradecido. Entonces no sería un adiós sino que un hasta pronto, verdad que ya nos volveremos a ver ya en otros momentos, y también si surgiría otra entrevista. De verdad que trabajar de cierta manera a tu lado, verdad que es muy buena, porque no solo se ve el video solo por verlo, verdad, como comúnmente se dice, sino que sí se entiende, sí se razona todo lo que fue dicho en el video. Entonces, muchas gracias Robinson. Entonces, que Diosito te bendiga y espero sigas adelante también.